la antepista nos solicitan ejemplares que faltan del grupo 5, placas 8 y 10. En antepista, por favor, placas 8 y 10 que participan por el grupo 5, Ganadería Don Juan y Rancho Cornelio. Por favor, ejemplares con las placas 8 y 10, presentarlos en antepista. Bueno, ahora damos inicio al juzgamiento en la categoría número 4. La decisión la sustento en lo siguiente. El ejemplar para el primer puesto es una hembra que supera a su competidora en lo que respecta a la longitud corporal. Es una hembra de mayor extensión corporal, con buena profundidad en la parte del lomo. Del lomo me refiero, donde está el vacío, donde está el triángulo que se forma. Este volumen es interesante, es una profundidad mayor que supera a su competidora, que está en el segundo puesto, y cuando lo vemos en la parte posterior, para quienes logren observarla ahí, es valiosa, y que tenemos que enfatizar, sobre todo en esta raza, la amplitud de estos huesos que se llaman isquiones o punta de la cadera, de la nalga, perdón. En esta parte vean la amplitud que presenta, el espacio de entrepierna que tiene. ¿Por qué? Porque tiene una mayor amplitud tanto de los huesos de la cadera como de la punta de la nalga. Entonces le permite tener esa mayor amplitud en la entrepierna, que es una característica muy valiosa para las razas como es sardo negro, enfocadas a esa parte de un equilibrio entre producción de carne y producción de leche. También supera a su competidora en el tren posterior en lo que respecta a la capacidad para desplazarse. El ejemplar que está en el segundo puesto es sobresaliente en lo que respecta a, considero que el conjunto de cabeza y oreja sí es ligeramente superior, sí tiene una oreja más apropiada a la raza, porque la que está en el primer puesto tiene una oreja
considero bastante amplia, de buena de dimensión también ya, excedida, pero este ejemplar en ese punto sí es superior en lo respecta a la forma, tamaño, posición de las orejas. Racialmente sí es a favor. En lo que respecta a la parte estructural y capacidad para desplazarse, es donde hoy tomo la decisión para darle mayor peso y otorgarle un primer lugar al ejemplar con la placa número 6. Muchas felicidades. Obtiene primer lugar del grupo 4, la placa número 6 de Ganadería Hermanos Castillo, SPR, Rancho La Delita, Tonalá, Chiapas. Segundo lugar, la placa número 5 del mismo propietario. Pasamos a la pista los 3 ejemplares que participan por el grupo 5, con las placas 8, 10 y 11. Le damos la bienvenida al grupo que nos acompaña, me imagino que son alumnos que vienen por primera vez a ver una pista de juzgamiento, y sí les pedimos que procuren guardar silencio o evitar hacer ruidos fuertes, porque los animales se ponen nerviosos si escuchan mucho murmullo, mucho ruido. Agradecemos su presencia, qué bueno que tengan interés en conocer de ganado, y les pedimos que sean respetuosos y que puedan pues evitar hacer ruidos ahorita que está el juzgamiento.
Bueno, para esta categoría, un grupo bastante heterogéneo, con diferencias interesantes que voy a tratar de sustentar por qué tomé la decisión. El conjunto, siempre esa es la meta. En una decisión de juzgamiento es sumas y restas de características favorables y penalizadas o no favorables. El ejemplar que coloco en la primera posición, considero que es la hembra que tiene la mayor armonía. Voy a hacer algunos señalamientos de características no deseables. Sin embargo, el conjunto del individuo considero que en lo que respecta a expresión de feminidad, a balance en extensión corporal, en profundidad, en amplitud de sus primeras costillas, de amplitud y largo de cadera, es donde supera esta hembra a sus competidoras. La parte que no puede pasar por alto y que requiere poner atención es los aplomos posteriores. Los aplomos posteriores, el ángulo es bastante cerrado, no le dificulta en cuanto a su capacidad para desplazarse, sin embargo, sí es poner atención en ese aspecto. La hembra que está en el segundo puesto es una hembra que tiene un mejor desplazamiento, sin embargo, la armonía, y también en ese sentido voy a hacer mi comentario, que me lleva a colocarla en el segundo puesto. Es una hembra de mucho volumen a nivel de mucha profundidad a nivel de la parte del tercio anterior, un pecho con buena amplitud, pero sobre todo con mucha profundidad. Sin embargo, en la parte de la cadera, que es ahí donde considero que sí es mejor la que está en el segundo puesto, es en lo que respecta a las masas musculares en su tren posterior. Es básicamente ahí, en ese equilibrio en conjunto de estructura y masas musculares, que me permiten haber colocado a la que está en el primer puesto, a pesar de que la que está en la segunda posición es una hembra que tiene un mejor desplazamiento. El otro punto no favorable para esta hembra es la convexidad de su cabeza. La convexidad no es la más apropiada, y el ejemplar que está en el tercer puesto, bueno, es una hembra definitivamente que supera a sus competidoras en lo que respecta a extensión corporal. En cuanto a conformación, sí es una hembra bastante sobresaliente, con mucha extensión corporal, buena amplitud, pero sobre todo muy buena dimensión de su cadera. La dejo en la segunda posición por dos aspectos importantes. El conjunto de cabeza, cuello y hombros me refiero hasta la parte de la jiba, no presenta la feminidad que manifiestan sus dos competidoras. Es una jiba ya con un desarrollo bastante acentuado para una hembra. Y la otra razón para haberla colocado, porque entonces me van a decir, bueno, esa excelente dimensión corporal, amplitud de cadera, ¿por qué está en el tercer puesto? Se requiere poner atención en lo que respecta a los aplomos anteriores. Las manos sí tiene puntos bastante acentuados en cuanto a su posición, que sí de alguna manera considero que está comprometida de una manera más intensa con respecto a sus competidoras. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, doctor Reyes. Obtiene el primer lugar la placa 8 de Jesús Ortega, Ganadería Don Juan, Tlaliscoyan, Veracruz. Segundo lugar, placa 11,
Hermanos Herrera Dacduc, Rancho Chapultepec de Huimanguillo, Tabasco. La 5, ¿verdad? El grupo 5. Grupo 5. Tercer lugar, la placa número 10 de José Manuel Hernández Guzmán, de Rancho Cornelio de Ixhuatlán del Sureste.
para la competencia o grupo número 6. Las hembras, los dos ejemplares que coloco en el primer puesto, podrán notar que hay una diferencia interesante. La que está en la primera posición, y una vez más en esa parte reiterativa, se requiere poner atención en lo que respecta a las características raciales. Es un perfil largo, una oreja también larga. Sin embargo, en cuanto a estructura, me refiero a conformación de masas musculares, distribución de masas musculares, y en lo que respecta a conformación ósea, es un animal que supera a sus competidores. Veo un desbalance que sí es de poner atención, sin embargo sí considero que es la hembra en su conjunto, que en este momento es la mejor hembra, en lo que respecta a una amplitud acentuada en la parte anterior. Es sobresaliente, realmente en esta raza es una característica sumamente valiosa, y esa es la razón más fuerte para haberla colocado en la primera posición. Radica en el dorso y en el lomo. Un excelente arco de costilla, realmente extraordinaria esta línea del corazón, buena amplitud en el dorso y en el lomo, con excelente también amplitud de su cadera. Sería más exigente en lo que respecta a la dimensión de esta, pero con muy buena amplitud. Quiero dejar el mensaje claro que nunca hablé de peso, estoy viendo conformación, no estoy viendo talla. Lo más sobresaliente de este ejemplar es aquí, primer lugar. La hembra que está en la segunda posición, bueno, es una hembra de buena dimensión corporal, sin embargo no tiene la armonía que presenta la que está en la primera posición. Supera de una manera fuerte a su competidora porque es una hembra más funcional. ¿A qué me refiero más funcional? Esta es una hembra extraordinaria en dimensiones, en proporciones y en armonía. Tiene dos detalles importantes que los voy a dejar como un mensaje claro, y no, disculpe el creador, no es para demeritar las cosas, sino un mensaje que debemos de poner atención. La boca, sobre todo, es la razón que me lleva a haberla colocado ahí. La mordida no es la más correcta. Primero, segundo y tercer lugar. Muchas felicidades. Del grupo 6, primer lugar, placa 14, de Hermanos Herrera Dagduc, Rancho Chapultepec, Huimanguillo, Tabasco. Segundo lugar, placa 13, de Luis Espín Velasco e Hijos, Rancho Oro Verde, de Jesús Carranza, Veracruz. Tercer lugar, placa 12, de José Manuel Hernández Guzmán, de Rancho Cornelio, Izhuatlán del Sureste, Veracruz. En la pista tenemos al grupo 7 con las placas 15, 16 y 17. Perdón, una disculpa. Es el campeonato joven menor. Pasamos a primer lugar del grupo 5 con la placa número 6, primer lugar
Primer lugar del grupo 4, primer lugar del grupo 5, la placa número 8 y primer lugar del grupo 6, la placa 14, para obtener la campeona joven menor. Es grupos 4, 5, ya me hice bolas aquí. Entonces, grupo 4, Sí, hizo bolas. entre grupos y placas. Y tenemos en la antepista a los segundos lugares del grupo 4, placa 5, de grupo 5, placa 11 y de grupo 6, placa 13.
Bien, para el campeonato joven menor, es pues, un grupo también con algunas diferencias bastante acentuadas a favor. La decisión para la campeona, en este caso, corresponde a la placa número 14. La placa número 14, bueno, es una hembra que ya acabo de describir, su mayor fortaleza. La mayor cantidad de puntos los tiene en el tercio medio, que es esa amplitud del dorso y el lomo, ese extraordinario arcamiento de costilla. El ejemplar que está en el segundo puesto, digo, en la reservada, perdón, con relación a las que le antecedieron, considero que supera, sobre todo, una hembra con una mayor armonía, mejor cobertura de masas musculares, mayor extensión corporal, mejor amplitud de pecho, con lo que hice mención en su momento en los aplomos anteriores. Muchas felicidades, campeona y campeona reservada. Obtiene el título de campeona joven menor el ejemplar con la placa 14 de Hermanos Herrera Dagduc, Rancho Chapultepec de Huimanguillo, Tabasco, y el título de campeona reservada joven menor, el ejemplar con la placa 8 de Jesús Ortega, Rancho Ganadería Don Juan de Tlalixcoyan.